siglo XX. Eh, en 1901 se dio este primer Congreso Centroamericano de Estudiantes y se creó la Federación Centroamericana de Estudiantes. En Guatemala en 1920 hubo un movimiento social contra la dictadura de Estrada Cabrera y los estudiantes pues tuvieron un papel muy relevante. Las mujeres también, pero es muy poco conocido y reconocido. Entonces ya el siglo XX se inaugura con estos sujetos políticos encarnados en los estudiantes. Y digo los, ¿verdad? Porque ahí todavía no había mujeres. Aquí tenemos a la primera mujer que se graduó en la universidad en 1919 apenas, aunque los estudios que hemos hecho de historia de las mujeres en la universidad, pues reconocen que desde 1892 por ahí ya habían ingresado mujeres a lo que se llamaba la Escuela de Comadronas adscrita a la Facultad de Medicina, pero Olimpia Altuve es la que se reconoce como primera graduada. En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Y en esta década, ¿verdad? De 1930 a 1944, estaba Guatemala con otro dictador, Jorge Ubico, eh, que pues tenía un control poblacional, un control político, como los dictadores, ¿verdad? Que no se movía una hoja si él no lo sabía. Había muy pocas voces disidentes y una de esas era la de estudiantes, de maestros, maestras, escritores, trabajadores que estaban organizados en los gremios y los primeros sindicatos en nuestro país, que se unen en un momento dado, en 1944, y lideran la revolución del 44, que es un periodo, que es un hecho histórico que es un parteaguas en nuestro país, ¿verdad? Quienes están en esa revolución, muchos estudiantes de clases medias, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, la universidad surgió elitista en términos de clase, surgió patriarcal en términos de género, no había mujeres, y surgió también racista, porque la participación de indígenas era mínima, muy, muy escasa y sigue siéndolo hasta hoy. Aquí menciono a Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande del país, donde había una sede también de la universidad. Y aquí tenemos imágenes que les iré compartiendo, ¿verdad? De esos momentos de los años 40, en la revolución del 44, y el papel también de las mujeres en esa revolución, que también es poco conocido todavía. Claro, porque quienes escribieron esa historia también han sido hombres. Pero este momento de revolución y de un cambio profundo en la sociedad guatemalteca requirió la participación también de las mujeres, que empezaron a incursionar en espacios políticos y sociales. Se fundan los primeros partidos políticos, ellas se integran ahí, se integran a todo el debate sobre los derechos, que ahora diríamos son los derechos humanos, ¿verdad? Recordemos que en 1948 eh, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí, digamos, empezó también a permear a toda América Latina, a todo el mundo, con la doctrina de los derechos humanos. Y las mujeres también estuvieron ahí, menos visibles, pero participando. Esos 10 años de primavera, porque así se les denomina, ¿verdad? Hay una frase de un escritor famoso, Luis Cardoso de Aragón, a quien se le atribuye de esta frase de 1944 a 54 que duró la revolución. Son los 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, porque pues eso sí ha sido en términos políticos y económicos en la historia en nuestro país. Y esto se vio interrumpido, como ya he dicho, por la invasión de Estados Unidos, que provocó un, un retroceso en términos institucionales, en términos normativos, en términos políticos y sociales. Muchos de los procesos que se habían avanzado, sobre todo en la educación, ¿verdad? Que se había abierto a,
a más población, que se había incorporado las mujeres, por ejemplo, ya empezaron a asistir más a la universidad, que en ese momento era la única que existía. Las organizaciones también gremiales, ¿verdad? Y sindicales, todo el movimiento en el arte, todo lo que en los 10 años se había construido, en 1954 se interrumpió. Otro momento importante, ¿verdad? Y esto ya situándonos en la década de los 60, 70, donde los movimientos estudiantiles tienen una relevancia importante, y aquí quiero mencionar a esta eh, mujer muy valiosa, Rogelia Cruz, quien era estudiante de la Facultad de Arquitectura, que tenemos este dato y nos lo corroborará nuestra invitada, ¿verdad? Que fue del Comité Clandestino de Fuego, al que me voy a referir enseguida. Y mujeres como ella, que fue secuestrada, torturada y asesinada en 1968, pues va, digamos, haciendo esta historia marcada por la represión contra el estudiantado. Y aquí entonces me voy a referir a las mujeres de Fuego. Fuego son las siglas del Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, y protagonizó las jornadas de marzo y abril en 1962. Y es importante marcarlo porque es incluso anterior a, al mayo del 68 en Francia, ¿verdad? Que generalmente lo tenemos como el movimiento estudiantil, pero realmente en Guatemala hubo este antecedente importante 6 años antes. Pero fue bastante ocultado, incluso dentro de la historia nacional, y fue hasta en el 2012, cuando se cumplieron 50 años de ese movimiento, que se empezó a difundir con más detalle quiénes participaron, cómo fue ese proceso, porque la represión que llegó a ser generalizada en los años 70, pues tenía también como uno de sus componentes borrar esa historia del 44-54, borrar la historia de las jornadas de marzo y abril. Y en estas jornadas participaron estudiantes que en aquel momento eran de posprimaria, eran niñas, niños, adolescentes entre los 13 y los 17 años en la capital, y en Quetzaltenango, que como ya dije es la segunda ciudad en importancia en el país. El objetivo era derrocar, ¿verdad? Que renunciara el militar que estaba en ese momento gobernando, Miguel Idígoras Fuentes. Y aquí hay algunas imágenes de que se crearon en ese 50 aniversario, como ya comentaba, de, de las jornadas, que implicó pues volver, digamos, a hacer esa historia, traerla al presente, confrontarnos con imágenes como estas, ¿verdad? Que pocos se conocían, y eso pues ha sido muy, muy importante para conocer el papel de las y los estudiantes en la historia política de Guatemala. Que hay otras imágenes, como vemos, ¿verdad? Guatemala era una ciudad muy pequeña, y lo sigue siendo si lo comparamos con México. Y aquí pues hay varias imágenes que ilustran esos momentos del 62. Eh, Resumiendo, digamos, qué pasaba en ese momento, pues había todos los ecos de la invasión de Estados Unidos en el 54, una falta de democracia, ¿verdad? Se fueron cerrando todas las expresiones democráticas, y estábamos ya en plena Guerra Fría. También un elemento importante es cómo la corrupción era generalizada, ¿verdad? En el Estado. Y los gobiernos militares, pues, además, estaban no solo con el poder de las armas, sino con el poder formal en el Estado. Por supuesto,
en contubernio con las élites de Guatemala. El, Algo que animó a estas jornadas de marzo y abril, pues era retomar estos ideales de la Revolución del 44, que pues lo que pretendían, ¿verdad? Era mm, democratizar, abrir los espacios para las mayorías y generar condiciones de bienestar, porque Guatemala vivía antes del 44 en un estado semifeudal, con una mayoría de población indígena explotada en condiciones laborales precarísimas. Y estas condiciones, si bien han ido cambiando, pero seguimos, ¿verdad? Con estructuras económicas muy excluyentes. También es importante, ¿verdad? En ese contexto, el impacto que tuvo la Revolución Cubana como un modelo que las y los jóvenes tomaron ante la pérdida de los espacios democráticos, ante la pérdida de la libertad de expresión, que fue una decisión, ¿verdad? Optar por una lucha armada como la forma de transformar la sociedad. Aquí tenemos otras imágenes de lo que significó esa, esas jornadas de marzo y abril. em, en el cual se unieron los estudiantes y las estudiantas de postprimaria y los estudiantes universitarios, que en ese momento la mayoría pues eran hombres. Había todavía muy pocas mujeres. Eh, Todo lo que significó, ¿verdad? No fue un conflicto em, que se dirimiera de manera tranquila, sino fue bastante violento, bastante represivo. Y eso, digamos, pues fue dejando muchas marcas en la historia de nuestro país. Aquí tenemos otras imágenes, solo para que ustedes se den una idea, ¿verdad? De lo que pasaba en ese momento y que Chiqui seguramente nos va a compartir muchísimo más. Todo este momento en el cual hubo esta sinergia, como ya decía, entre un movimiento protagonizado por adolescentes, niñas, niños y adolescentes y los estudiantes universitarios. Y vemos entonces que aunque fuera em, noticias sueltas, hay esa evidencia, ¿verdad? De cómo las mujeres también se sumaron, cómo también hubo esa expresión de otras universidades en América Latina. Y es, creo yo, ¿verdad? La historia que necesitamos ir construyendo y difundiendo. Como ven, incluso aquí en esta imagen de la prensa libre, que sigue siendo un periódico escrito en nuestro país, que le dan esa relevancia, ¿verdad? A la participación de las mujeres en ese momento histórico. En esta imagen que es icónica, que no, pues se ve un poco borrosa, pero creo que es muy significativa. Esta también, ¿verdad? Que también se ve muy poco, pero algo importante, ¿verdad? Que he tenido la fortuna de conocer a través de María Ramírez, de Chiqui, como le decimos cariñosamente, y de otras compañeras de su generación. Es ese papel importantísimo de las mujeres. Ahí vemos a una niña en ese momento, ¿verdad? Arengando. Eran unas oradoras increíbles y eran muy valientes porque pues hacían cosas osadas en ese momento y fueron bastante aguerridas. Esto es de un reportaje del 2012, precisamente en los 50 años de esas jornadas de marzo y abril, ¿verdad? De una de las participantes cuando dice éramos una juventud educada, consciente, habíamos crecido en el marco de la Revolución de Octubre y no necesitamos mayor esfuerzo, ya nuestra formación nos permitía conocer la realidad y querer actuar frente a ella. Y eso era dicho por adolescentes en aquel momento.
por ser mujeres, pero ella está muy consciente, ¿verdad? Era un poco difícil porque nos calumniaban mucho por participar, pero teníamos mucha ilusión y convicción. La educación nos abrió las mentes y ellos lo sabían, por eso se encargaron de destruir el sistema educativo también, algo que seguimos lamentando hasta hoy día, para destruir la conciencia. Y ahora los jóvenes no saben de la realidad ni tienen modelo a seguir. Los que había los mataron, sacaron o silenciaron. Y esa ha sido la constante en la historia política de Guatemala. Entonces, marzo y abril marca también el inicio de la guerra, de los 36 años, como la conocemos y como se ha denominado, o conflicto armado, como se le dice de manera más formal en los escritos oficiales. Hubo esta estigmatización de los institutos de educación media y de la Universidad de San Carlos, la militarización de los institutos, el exilio y muerte de estudiantes que participaron en ese movimiento, la infiltración de la policía en asociaciones, el golpe de Estado en el 63, ¿verdad? Como ya decía, el preludio del conflicto armado o la guerra de los 36 años. Aquí pues comparto algunos nombres que hemos ido recuperando de las mujeres que en ese momento eran estudiantas muy jovencitas, eran unas niñas de 12, 14, 15 años. Y, y entre ellas, pues está nuestra invitada hoy, Chiqui Ramírez. Y aquí la vemos, ¿verdad, Chiqui? Ya en su edad adulta, siempre participando en las calles, ¿verdad? En esta es una de las manifestaciones en el tiempo de la pandemia, pero ahí estuvieron eh, las y los que fueron estudiantes en esas jornadas de marzo y abril del 62. Ya en los años 70, el movimiento estudiantil se radicaliza. Coloco aquí dos imágenes importantes del secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios que fueron muy perseguidos. De hecho, la mayoría de quienes están en esa fotografía, pues ya o fueron secuestrados o asesinados. Y el joven que está aquí, que es Oliverio de León, que fue asesinado en 1978 y fue un momento, la forma, ¿verdad? A plena luz del día, em, con toda la impunidad, marcó, digamos, un momento en el que se arreció, se profundizó esa represión contra la Universidad de San Carlos. Aquí algunas imágenes, ¿verdad? De lo que fue sucediendo desde el 78 con este asesinato público de Oliverio de León, que era en ese momento el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Una represión que duró, digamos, más de 10 años y que ahora de otras formas se sigue dando. Aquí tenemos pues imágenes de esa participación en las calles y de mujeres, ¿verdad? Que es lo que también nos interesa destacar, como Aura Marina, Aura Marina Vides, estudiante de trabajo social, o Irma Mariluchos, que era estudiante de economía, o Silvia María Zurdia, que era estudiante de ciencia política, o la licenciada Guadalupe Navas, que era catedrática y era abogada, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen, permítame, la tenemos acá, de Mayra Gutiérrez, que fue desaparecida el 7 de abril del año 2000. Un nuevo ciclo, digamos, de represión y pues hasta el día de hoy no sabemos de ella. ¿Alguien levantó la mano? No sé si interrumpo para...
Sí, bueno, ahora que hablamos del nombre de mujeres, no sé si me escuchan. Ah, sí, creo que Evangelina Mendizábal estaba en México, ¿no? Sí, Estuvo en México. Está sí, dando, me parece que la materia de México Nación Multicultural cuando existía acá en la UNAM. sí. Esa materia. Ella es una de de las estudiantes dirigentes de los años 70. Oye, Ajá, me parece que ella empezó en Derecho, que no estoy mal. Sí, yo la cito un artículo que ella hizo em, sobre su participación. Perdón. muchas gracias. Sí, solo quería confirmar que sí era ella, porque Sí, también sí, tuve la sí. oportunidad de tomar alguna clase con ella y sí. Ajá, sí, Increíble, sí. sí, sí. Bueno, ella es Aura Marina Vides, que pues es muy doloroso, ¿verdad? La forma como fue torturada, secuestrada, torturada, asesinada, una jovencita, pues que tenía que 21, 22 años y mucho. También, ¿verdad? Quiero destacar la participación de los estudiantes indígenas porque esa parte muy poco se aborda, pero es importante saber que también hubo estudiantes indígenas como Alejandro Cotí, un dirigente estudiantil muy destacado, con una enorme claridad. Él era estudiante de ingeniería y cómo, pues también, ¿verdad? Se van construyendo narrativas. También dentro de los movimientos estudiantiles hay contradicciones, hay corrientes. Entonces es importante también visibilizar este otro perfil de dirigentes estudiantiles. Ya en los años 80, eh, la universidad pues siguió bajo asedio, ¿verdad? El ejército ocupó la universidad em, en el año 85, es decir, que es ayer, ayer que sucedió esto, con todas las implicaciones simbólicas, políticas, históricas que eso tiene. Ya en los 2000, ¿verdad? En el nuevo milenio y el nuevo siglo, em, 1989 fue un momento clave eh, porque fue, digamos, el año en el que hubo la desaparición de, no recuerdo si fueron 8 o 9 estudiantes que demandaban una reforma universitaria. Ya la universidad pues estaba también teniendo problemas internos en términos institucionales, porque al ser la única universidad estatal, y la única pública, pues claro, la demanda por los estudios universitarios se concentra ahí y eso está provocando, y ahora, ¿verdad? Después vamos a ver el significado de todo ese cúmulo de crisis. Y en el 2010 hay una toma de estudiantes de las instalaciones de la universidad demandando, ¿verdad? Recogiendo esa demanda de los estudiantes por una reforma universitaria. La universidad estuvo tomada durante 52 días. Lamentablemente, pues fue la forma como se resolvió, pues, vamos a decirlo entre comillas. em, digamos que sí se sentaron las bases para una reforma, pero era una reforma muy de arriba para abajo. Entonces tampoco, ¿verdad? Se ha resuelto. Eso sigue siendo un conflicto central en la Universidad de San Carlos. En ese momento también ya entran como actores ya colectivos, ¿verdad? Ya no es solamente la figura de 1 o 2 estudiantes indígenas, sino también ya colectivos de estudiantes indígenas, mujeres y hombres, que se reconocen desde esa identidad y también forman un movimiento de estudiantes mayas. Y también a la par las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que ya desde los años 90 había iniciado el aumento de la matrícula de mujeres como estudiantes, que fue hasta en esa época. Y entonces también ellas empiezan a emerger como sujetas políticas em, dentro de la academia, dentro de la universidad. A la par, en el año 2012 y 2015 hubo varios movimientos. De nuevo, ¿verdad? Las estudiantes que vemos ahí son normalistas, porque es el momento en el que, como parte de las medidas neoliberales en la educación,
se cierran, perdón, se cierran las escuelas normales, que eran una herencia de la Revolución del 44, y es un fenómeno que se da en toda América Latina, ¿verdad? Porque la educación neoliberal, pues ya no necesitaba, ya no quería ese tipo de perfil de estudiantes normalistas. Y hay pues también una lucha importante que se recupera de estudiantes de educación media, que se traslada después a la universidad, que en ese momento estaba ya cooptada. Em, También en el país estaban sucediendo cuestiones de agotamiento, si es que así se le puede denominar, ¿verdad? A, a lo que brevemente se retomó con la firma de los acuerdos de paz. En nuestro país, 1985 marca el fin, digamos, del conflicto armado interno en términos formales, con la aprobación de una nueva constitución. Y en esa constitución, para el caso de la Universidad de San Carlos, es como la continuidad de la represión, porque eliminan de la Constitución el carácter de rectora de la educación superior en el país. Y además, esa Constitución le asigna a la universidad más de 50 espacios en la administración pública, espacios que hasta donde sabemos, ¿verdad? Casi ninguna otra universidad tiene, pero esos espacios como tener la posibilidad de un cargo en la máxima corte de constitucionalidad en el país, la universidad tiene la potestad de tener un titular y un suplente, tiene representantes en la Junta Monetaria, tiene representantes en el Seguro Social, tiene representantes en el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Entonces, todos esos espacios lo que hacen es hacerla atractiva para los partidos políticos. Y ahí, a partir de ahí, inicia, digamos, otra forma de eliminar toda esa historia de lucha, de pensamiento crítico de la universidad. Daniela, tú me vas diciendo cómo voy con el tiempo porque yo agarro aviada. Vamos bien, doctora, no se Muy preocupe. bien, muy bien. Entonces, Em, Adelante, tenemos, adelante. sí, muchas gracias. Entonces, tenemos este otro momento del 2012 al 2015 que marca el momento 2012 cuando asume la presidencia un exmilitar. Y el hecho de ser un exmilitar que participó en la guerra de los 36 años de manera activa, pues tiene una implicación, ¿verdad? Porque después de varios años de tener relativa calma, porque no en todos los territorios se vive como se vive en las ciudades, ¿verdad? Que generalmente en las ciudades a veces por estar más expuestas hay menos represión, pero en los territorios lo que se estaba dando era un despojo y se sigue dando, ¿verdad? En los territorios indígenas, en las comunidades, sobre todo donde hay fuentes de agua, donde hay minería, donde hay minerales que son apetecidos por las empresas transnacionales. Bueno, todo esto, digamos, implicó la llegada de este personaje como presidente a, a que volviéramos a ver esos actos de represión em, del ejército sobre la población y sobre la población indígena. Y además, la profundización de los mecanismos de corrupción. De hecho, 2015 marca, él no terminó su periodo porque marca el momento en el cual un movimiento ciudadano bastante fuerte em, y además la presencia de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala hace que lo exponen, ¿verdad? Exponen toda la participación al más alto nivel en la corrupción y eso hace entonces que lo capturen. Y ahí empieza, digamos, otro momento donde hay mucha lucha social en las calles, pero también
la sinergia, digamos, de lo que ahora le llamamos el pacto o el entramado de corruptos. Y empieza o se profundiza la captura de las instituciones. Eh, entonces empiezan a colocar, desde este pacto de corruptos, empiezan a colocar a sus piezas clave en la corte, en las cortes de tanto de justicia como la Corte de Constitucionalidad, en el Tribunal Supremo Electoral, en la Fiscalía y pues también, ¿verdad?, en la Presidencia. Y esa profundización y cooptación y captura del Estado se hace mediante procedimientos de la democracia, ¿verdad? Que son todos los mecanismos que están planteados en la Constitución. Entonces, esa es la situación que se da entre el 2012 y el 2015. En el 2015 es interesante porque toda esta movilización incorpora otros actores como los estudiantes de universidades privadas, ¿verdad? Que por su carácter privado pues se habían mantenido como más al margen, pero ya la indignación llega a ser tal que también estudiantes de las universidades privadas se manifiestan, se unen a esta lucha, ¿verdad? Aquí tenemos y también dentro de la universidad, por esta carácter de botín político que le, que le dio la Constitución de 1985, ya había sido capturada por esos intereses. Empezó una práctica que antes no se daba, ¿verdad? Había como un pacto de caballeros, porque nunca ha habido una rectora en los 350 años de la universidad, un pacto de caballeros de alternancia en el poder, porque todavía había académicos, pero desde más o menos 2005 por ahí se empieza a imponer la práctica de eternizarse en los puestos de decanatura y por tanto en el Consejo Superior Universitario y en el cargo de rector. Antes siempre hubo alternancia. A partir del 2005, 2009, esto se perdió y llegamos al momento actual de una crisis múltiple que vive la universidad y por supuesto el papel de los movimientos estudiantiles. Aún así, en el 2017 el movimiento estudiantil recupera la Asociación de Estudiantes Universitarios, que había sido cooptada por personajes, ¿verdad?, totalmente ajenos a la academia, que tomaron esa asociación pues para su beneficio personal. Aquí está mencionada Evangelina, a la persona que la mencionó, como un antecedente ella, ¿verdad?, importante de esta asociación. Evangelina fue parte del secretariado de la AEU en 1975, cuando había muy pocas mujeres estudiantes, ya no digamos docentes, y son, digamos, los nombres que se están recuperando. También tenemos aquí a Mirna Makchang, que en el 71 fue parte de la comisión administradora y reestructuradora de la AEU. Mirna Mac, antropóloga, que fue asesinada en 1990, apenas iniciando el nuevo régimen civil después de la guerra. Y tenemos a Lenina García, que es la estudianta, que llega a ser la primera secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Del 2017 al 2019 es importante, ¿verdad?, marcar cómo las mujeres, que ya ahora son el 54% de la matrícula universitaria, pues emergen como sujetas que van colocando otras experiencias, otras demandas, otras lecturas de la situación dentro de la universidad. Y se coloca como una demanda importante em, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres en la academia, y su demanda, ¿verdad?, porque se atienda esta problemática que hasta hoy día pues sigue totalmente invisibilizada. También, ¿verdad?, se empiezan a crear colectivas de estudiantas
como Mujeres en Movimiento, con la Enredadera de Mujeres y así, ¿verdad? O FEMUSAC. Ahí eh, me comentó el doctor Nicolás Dip que les va a compartir un artículo que yo escribí sobre la cartografía de los espacios feministas en la universidad. Y ahí marco, ¿verdad? Como la primera organización de mujeres con una perspectiva feminista en 1990 a ACAURDEM, que es una asociación que intenta, ¿verdad? Colocar y hace, de hecho, las primeras denuncias contra el acoso sexual en la Facultad de Medicina. Y a partir de ahí, pues empiezan a surgir también muchas más colectivas. El movimiento estudiantil entonces se amplía, em, no exento de conflictos, por supuesto, porque hay esta perspectiva, ¿verdad? De que siempre se sigue visibilizando más la palabra de los hombres, aun cuando las mujeres trabajen mucho, aun cuando las mujeres participen, están cuestionando, ¿verdad? Cómo la mirada que prevalece en el movimiento estudiantil es una mirada masculina y ladina, ¿verdad? O mestiza. No, muy poco se aborda la problemática de los indígenas y afrodescendientes dentro de la universidad. También emergen otros actores, como los estudiantes de la diversidad sexual y los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Son otros actores que han ido creando también organizaciones, ¿verdad? Colectivas em, para colocar sus demandas en el movimiento estudiantil. Y aquí pues tenemos otras iniciativas, RISE, que es eh, que convoca a estudiantes de distintas universidades privadas y de la universidad pública. Tuvo un momento pues bastante importante y ahora las escuchamos menos, pero pues es parte como de este hilo histórico que estoy colocando. También, ¿verdad? Lo que ya he mencionado de los estudiantes indígenas de este Movemaya, que así se denominó en el 2012. em, para el 2016-17 por ahí. Ya, digamos, ellos crean una planilla que, que compite por la Secretaría General de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Aquí compartirles, ¿verdad? Esta imagen, este es un monumento, esta plaza que ven ustedes ahí, está la rectoría, el edificio que se ve atrás. Esto se denomina la Plaza de los Mártires y en este monumento están los nombres de más de 400 universitarias y universitarios que fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados, y que es una lucha que continúa, ¿verdad? Demandando sus familiares, pues saber qué pasó con ellos y el Estado pues hasta ahora no ha respondido. Entonces, algo que sí es importante marcar, ya en el 2022 es el fraude electoral que lleva a la persona que se dice rector, pero que para toda la comunidad universitaria consciente y crítica es un usurpador. La forma como llega a ese cargo es fraudulenta porque así como a nivel nacional, ¿verdad? Empezaron a cooptar todos los espacios del sistema de justicia, en el Congreso, pues no digamos, y en el organismo ejecutivo, pues también en la universidad, decanos, representantes estudiantiles, representantes de docentes, representantes de profesores, porque así se conforma el Consejo Superior Universitario, pues empiezan también a implementar prácticas fraudulentas. De manera que en el 2022 imponen a esta persona, Walter Mazariegos, y em, lo hacen mediante mecanismos de cambiar los reglamentos universitarios a conveniencia, limitar la participación, em, rechazar, digamos, todo intento de oposición o de disidencia. eh, y es, digamos, lo que ha marcado los últimos 4 años en la universidad.
Aquí tenemos lo que sucedió en el 2022 del fraude. En ese momento el presidente era Alejandro Yamatei y en contubernio, ¿verdad?, con la Policía Nacional Civil, eh, pues impidieron la entrada de electores que eran legales y legítimos y dejaron entrar al centro de votación, de elección, solo a, solo a los electores de este personaje que ustedes ven aquí abajo. De manera que entonces él pues no ganó en unas elecciones limpias. Y eso pues ya traía, digamos, todo un movimiento de denuncia, de resistencia, como se lo ven acá, ¿verdad? La digna resistencia, legado para la historia. Esto fue denunciado, fue señalado y ha sido un movimiento que en aquel momento como que fue un golpe que no se esperaba por dónde, pero que después continuó. Y este año, ya en bueno, en el 2022 hubo la toma de la universidad también, pero ahí también empezó una práctica de criminalización tanto de docentes como de estudiantes que se atrevieron pues a desafiar y a denunciar el fraude en la universidad. Y la razón por la cual la universidad es una plaza tan apetecible en términos políticos tiene que ver con esos espacios que la universidad tiene, ¿verdad? Y que este pacto de corruptos puede aprovechar para sus intereses particulares. La presencia de las mujeres indígenas y de organizaciones sociales en esta defensa también de la universidad, pues ha sido pues una constante en estos últimos años. Todo esto corresponde al 2022, em, que fue una movilización realmente muy importante. La Escuela de Psicología ha sido también bastante puntera en esta lucha. Aquí tenemos otra práctica que ha ido tomando las autoridades espurias, porque de hecho ya no tienen sus cargos vigentes, pero siguen detentando ese poder en el Consejo Superior Universitario, y ha sido la expulsión de estudiantes disidentes. Esto corresponde al año pasado. No solamente los han criminalizado formulándoles cargos inexistentes, sino también pues han llegado a la expulsión. Y esto ya corresponde al 2026. Estas son las elecciones que tuvieron, digamos, la convocatoria este 8 de abril, es decir, hace 2 días. eh, Se realizó, entre comillas, el acto electoral, porque realmente no hubo una elección, hubo otra vez un fraude. Esta imagen corresponde a este movimiento de dignidad y resistencia, se denomina, que, que ha venido trabajando para recuperar la universidad. Ellos hicieron un proceso, tenían 3 precandidatos y aquí están en el centro, pues definieron a su candidato. em, y las elecciones que se fueron dando en las facultades de docentes y de estudiantes y en los colegios profesionales, las fueron ganando, ¿verdad? De hecho, ganaron una mayoría de cuerpos electorales porque así es como se elige el rector en Guatemala. Pero sucedió, ¿verdad?, que lo que hizo el Consejo Superior Universitario fue no acreditarlos a la mayoría. Y entonces el día miércoles 8 se consumó ese fraude que ya se venía anunciando. El día 8, ese, además, la elección se realizó en un hotel de 5 estrellas, por el cual la universidad tuvo que pagar muchísimo dinero, teniendo recintos universitarios donde perfectamente se podría realizar la elección. Estas son fotografías entonces de hace 2 días de toda esa eh, protesta estudiantil y social. Como ustedes pueden ver, se sumaron también las autoridades indígenas que ya han hecho
presencia, ¿verdad? Bueno, desde siempre, pero sobre todo en el 2023, que lideraron la lucha por la democracia en Guatemala. Y aquí se realizó, como ustedes ven donde está este clavel, esta urna, se realizó una elección alternativa. Como se estaba consumando un fraude en, en el recinto del hotel, que quedaba a 2 cuadras de este espacio que ustedes ven acá, se realizó una elección de la dignidad, se denominó, para darle legitimidad al el candidato del Movimiento de Dignidad y Resistencia. Aquí les comparto, ¿verdad? Porque fue muy conmovedor. Em, la persona que habla aquí, esta mujer, se llama Paulina Pineda. Ella es jubilada y ella ha sido la única mujer secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad. Lo fue en los años 80, en una de las épocas más duras de la represión, y pues ahí estuvo presente el día miércoles. Este es el hotel donde se realizó este fraude y la vigilia que se realizó desde el día anterior, el día 7. Y estas son fotografías de ayer, ¿verdad? De lo que sucedió. em, Esto ya en el campus en la ciudad de Guatemala. El hotel que les mencioné está en la antigua Guatemala, que es una ciudad muy turística, además. Y esto es en el campus central, que había sido tomado pues por una banda que acompaña al rector y un grupo de estudiantes del día 7 abrió las puertas de la universidad, claro, pues de manera violenta, porque no podían entrar de otra manera. Y ayer pues hubo una presencia muy, muy grande de la policía en las afueras del campus. Y aquí es lo que vemos que está sucediendo en estos momentos que estamos hablando. Pues ahí están los estudiantes universitarios, las estudiantas em, haciendo valer, ¿verdad? Su protesta. Entonces, tenemos este panorama que espero que haya sido interesante para ustedes. Y ahora sí me gustaría darle como el espacio a Chiqui Ramírez. Chiqui, si pudieras abrir tu micrófono, por favor. Bueno, vamos a esperar unos minutos a ver si... También ya está Jennifer, doctora. Ah, muchísimas gracias. Pero Sí, ya está. quisiera que Sí, empezáramos con sí. Chiqui, ¿verdad? Sí, Ahí dice adelante, adelante. por orden de aparición. Chiqui, no Claro, sé si claro. nos escuchas. Sí, te las escucho bien. ¿Me Ay, escuchan a muy mí? bien. Te Ah, escuchamos, pero ahora no te vemos. ay, ay, ay. Espérate. Vamos a ver. Ay, donde tienes Déjame. una camarita porque te habíamos estado viendo. Mm, bueno, pero para mientras controlo, Muy bien. platicamos. Por Ya. favor. Bueno, yo les Sí, quiero presentar entonces a Chiqui Ramírez, que como les mencioné desde el inicio, es una de las protagonistas de las jornadas de marzo y abril del 62. Así que es una mayora muy entrañable, ¿verdad? Sobre todo porque en todo este tiempo ella ha mantenido una postura crítica, una postura pues de aporte desde su ser maestra, desde su ser escritora y artista. Así que la palabra es tuya, Chiqui. ya, me escuchan, ¿verdad? Sí, te Sí, escuchamos. sí, primero, gracias por esta mirada de pájaro de la historia de Guatemala desde 1954, cuando tuvimos esa intervención nefasta. Pero pienso que hay muchas cosas que todavía no se saben, y es el hecho de que a partir de 1954 la represión se dejó venir de una manera terrible y para mí lo que está pasando ahorita es el resultado de toda una lucha de los, realmente son los que combaten la inteligencia, porque
La guerra en Guatemala para mí no fue contra el comunismo, fue más contra la inteligencia, por la gran sangría que hemos sufrido a lo largo de la historia. Vemos que tenemos aquí a muchas, muchas personas que no se conoce que fueron secuestradas, mutiladas, asesinadas, y, y se convierten no, nada más en números, cuando en realidad era gente que tenía una vida. Yo escribí un libro, es cierto, pero por la situación que había no dije todo lo que tenía que decir. Y ahorita a la altura de mis 81 años lo voy a abrir porque estoy en espera de un diagnóstico de cáncer. Entonces prefiero hablar ahora lo que no pude hablar. Pero la verdad es que el estudiantado guatemalteco, desde la caída de Arbenz, para los gobiernos de Castillo Armas no era un problema y lo dejaron que siguiera el sistema educativo, sobre todo las escuelas normales, de una manera que ellos no esperaban. Cuando en 1960 se da el levantamiento del movimiento 13 de noviembre, un movimiento militar, los estudiantes del fuego, muchos de ellos decidieron unirse a la lucha armada porque las cosas iban de mal en peor cada vez. Y tenemos que muchos de nuestros compañeros forman la columna 20 de octubre e inician una guerrilla en donde solo al llegar al lugar donde tenían que desembarcar y empezar la caminata, en Concuá, son detectados, ya estaban siendo denunciados desde antes y eliminan a la guerrilla. Ahí murieron 13 de nuestros compañeros que eran dirigentes estudiantiles del fuego y de la universidad, aparte de otros que lograron irse, entre los que estaba Rodrigo Asturias, que era ahijado de Idígoras Fuentes y por eso él se pudo salvar. Nosotros, los que nos quedamos en la capital como miembros del fuego, decidimos en ese momento que nuestro medio era la capital, era lo urbano, no era lo rural, por lo que se va conformando poco a poco una resistencia militar urbana que respondió a los ataques que hacían a nuestros compañeros, a nuestros desaparecidos. En mayo de 1966, la guerrilla urbana de FARC captura a 3 miembros del gobierno de Guatemala. De esto no se sabe, se ignoró y los periódicos también trataban de no darle relevancia por el miedo que había a tanta represión. Se captura al presidente del Congreso, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al vocero de la presidencia. La acción coordinada que captura a los primeros 2, al vocero de la presidencia y al de la Corte Suprema, fue el 4 de mayo de 1966. Y ahí estuve yo. Entonces, por eso lo puedo decir con toda la boca de que fuimos parte de un movimiento que al ver que los trámites legales, la legalidad en ese momento ya no funcionaba, decidimos formar la guerrilla urbana guatemalteca, de la cual se sabe muy poco. A los 15 días de haber tomado los 2 primeros, se toma el tercero, y lo que nosotros queríamos era que nos dijeran dónde estaban nuestros desaparecidos, dónde estaban nuestros compañeros, cosa que no se logró. Y después se tuvo que canjear a los secuestrados por un estudiante de ingeniería que estaba dentro de nosotros. La historia es larga, la participación de los estudiantes conscientes de lo que estábamos haciendo y de lo que iba a pasar, pues se sabe poco. Y se tiene referencia, porque en ese tiempo no habían teléfonos para comunicarse, menos para tomar videos o hacer este tipo de cuestiones. Se toma como la represión terrible de los 70 para adelante, pero los otros años para atrás no se sabe nada. Y desgraciadamente, pues todos los que aparecen en las fotos que mostró Ana Silvia están muertos, pues, todos. Y no de muerte natural, creo que uno.
Roberto Machado, y de ahí todos los temas que están en esa foto fueron personas que fueron secuestradas, asesinadas, muertas en combate, porque también aquí hay otra cosa que me interesa que se tome en cuenta, que no tenemos solo mártires, tenemos héroes también y heroínas que marcaron el camino, porque en ese momento teníamos que decidir dejarnos matar, dejarnos capturar o tomar medidas para responderle al gobierno a la represión que estábamos sufriendo, porque fue muy fuerte. Pero el propósito de ellos desde el 54 era llegar al punto donde estamos ahora, donde con total impunidad ellos toman lo que les dé la gana, hacen lo que les da la gana y tratan de reprimir en otras formas. La muerte política es ahora. Antes era la muerte física, ahora es la muerte política, inventando cosas, argumentando situaciones que son totalmente ridículas. Eso sé que es poco tiempo, tal vez el que tenga, pero para recordarles a la China Mendizábal fue parte de marzo y abril. Ahí la conocí yo. Y ella siguió su participación como otras tantas, pero también es necesario recordar que en este movimiento armado, en la guerrilla urbana, habían no muchas mujeres, pero habíamos un buen poco, que creo que valíamos por 10. Y entonces ahí sí que, por las condiciones en que se pasaba. Pero no sé los nombres, porque por la clandestinidad no podíamos saber nuestros nombres. Pero sí se resalta la participación de Mirna Pais Cárcamo y sus hermanas. Está Marta Aurora de la Roca, que todavía está viva. Tenemos a Rogelia Cruz, que era parte de la guerrilla también, que era el contacto entre la guerrilla militar y lo urbano. Y otras compañeras como Judith Mena, que murió en combate, Aide Méndez, que muere secuestrada, y pues hay una larga lista de compañeras que están en el olvido, porque, como les digo, no sabíamos sus nombres, no sabíamos cómo se llamaban, por la misma clandestinidad. Y entonces ahora he decidido que voy a hablar sobre esto, que no se sabe por qué es necesario que se haga y por el dolor que da ver cómo se mete al olvido la historia de tanta gente valiosa, pues creo que vale la pena hacerlo, pues. No sé si hay preguntas o... Gracias Chiqui por tus palabras. Un abrazo muy fuerte para ti. No sé. Bueno, pues yo a Chiqui la conozco desde hace algún tiempo y es de esas mujeres inspiradoras por todo lo que es y lo que nos ha aportado y nos sigue aportando eh, de manera muy honesta, muy directa, ¿verdad? Porque muchas veces también hay verdades incómodas, incluso dentro de la misma izquierda. Y yo valoro muchísimo y ella lo sabe, esa franqueza, ¿verdad? Con la que aborda como lo está haciendo ahora. Le damos el espacio brevemente a Jennifer, Jennifer de la Cruz. Solo Jennifer, quería agregar sí, algo. por Sí, favor, Chiqui, sí, sí, claro. Sí, lo importante aquí es que es cierto que hubo como una inspiración al saber que era posible derrocar a un tirano, lo que pasó en Cuba y que estaba pasando en otros lados, pero que nosotros fuimos parte de un movimiento internacional, no fue solo nosotros los que estábamos levantando la voz, era la juventud de ese periodo, posguerra, en plena Guerra Fría. Y por otro lado, que como dijo Luis Pacheco, el líder indígena de los 48 cantones, que está preso en Guatemala, me dice un día, yo visualizo una Guatemala sin izquierda y sin derecha. Y pienso que eso es importantísimo que lo veamos, que lo asimilemos, porque nuestro movimiento estudiantil no era un movimiento de comunistas, era un movimiento, como dice Delia Quiñones, estábamos peleando por nuestra educación. Era la indignación que causa el darse cuenta de las atrocidades que están pasando, que se puede asesinar a cualquiera y que no hay ninguna condena por eso.
Eso lo quiero agregar y también que es importante que veamos con otros ojos estas nuevas juventudes que no quieren ni izquierda ni derecha, aunque nos cueste aceptarlo, pero es la verdad. Hay casos bien concretos que demuestran que no son viables porque son malos administradores. Entonces, otra cosa tiene que surgir. Y para mí que la respuesta aquí en Guatemala está en el sistema de organización social que tienen los pueblos mayas, pero que no lo queremos ver. Eso es todo. Gracias, gracias Chiqui por esas precisiones. Y bueno, le vamos a dar el espacio a Jennifer de la Cruz, haciendo ese contraste, ¿verdad? Entre este movimiento de las jornadas de marzo y abril del 62, más todo lo que ha ido pasando de ese momento hasta ahora. Y Jennifer, pues es de las jovencitas. em, Porque Chiqui dijo que tienes, ¿qué? 82, 81 años. Imagínense toda esa experiencia y esa historia. Em, ahorita mencionamos, Mariel. Y Jennifer es estudiante de la Facultad de Derecho y ha estado pues en este momento de de este nuevo fraude, ¿verdad? Que, bueno, que no es nuevo, lamentablemente, y ella nos va a abordar eso. Solo le voy a responder de qué son los 48 cantones. Los 48 cantones es una organización em, centenaria que está ubicada en Totonicapán, un departamento que está en el altiplano de Guatemala, eh, que tiene un 98% de población quiché y tienen una forma de organización que se denomina así, ¿verdad? Porque está dividida en cantones y tienen, pues, es una organización muy compleja y 48 cantones fue que quienes lideraron todos los acontecimientos del 2023 que detuvieron al país, ¿verdad? 106 días, demandando la renuncia de la fiscal general por su papel nefasto en, en la política de nuestro país, porque pretendían que el actual presidente no tomara posesión y por eso fueron criminalizados y tienen un año de estar encarcelados bajo cargos espurios. Entonces, 48 cantones es esa organización. Adelante, Jen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Es un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes el día de hoy. Pues como ya lo dijo Silvia, mi nombre es Jennifer de la Cruz. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Tengo 21 años y actualmente voy en noveno semestre de dicha carrera. Este año, pues, cierro pensum. Sin embargo, más allá de una trayectoria académica, que es la que tendríamos que tener únicamente en la Universidad de San Carlos, pues el rol no solo queda en lo académico, sino también traspasa a lo político, porque la Universidad de San Carlos ostenta un poder político, tiene decisión en alrededor de 60 juntas directivas del Estado y también elige un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por lo que las personas que integran el Consejo Superior Universitario son personas que directamente deciden en la justicia de nuestro país, porque ellos son los que eligen al magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, dando un poquito de contexto de qué fue lo que sucedió, yo me voy a enfocar un poquito más en lo que pasó hace 2 días. Nosotros estuvimos en conjunto con toda la resistencia de la universidad, ganando cada una de las elecciones en cada una de las facultades. Los cuerpos electorales están conformados por 5 estudiantes, 5 docentes y 5 profesionales de cada colegio profesional. Entonces, en este caso, se ganaron un total de 21 cuerpos electorales, teniendo mayoría, ya que Walter Mazariego solo tenía 8 cuerpos electorales. Era imposible su reelección de una forma legítima y democrática, pero la ley orgánica de la Universidad de San Carlos y el reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos establece
que para que los electores puedan votar el día de la elección deben ser acreditados por medio del Consejo Superior Universitario. Y esto fue lo que no sucedió, debido a que empezaron a impugnar algunas elecciones con excusas que no tenían ningún tipo de sentido, con el propósito de anularlas y de no acreditarlos, ¿verdad? Un ejemplo fue lo que pasó en la Facultad de Ciencias Económicas, estudiantes, en donde en dicha facultad se llevó a cabo la elección en la fecha que fijó el Consejo Superior Universitario. Sin embargo, la impugnación fue interpuesta por alumnos de la jornada sabatina, porque ellos tienen jornada pues de toda la semana y jornada también los sábados para estudiar, y decían que la elección había sido excluyente porque no habían habilitado el día sábado para votar. Sin embargo, las juntas directivas no tienen competencia de contradecir qué es lo que dice el Consejo Superior Universitario, porque es la máxima autoridad dentro de la Universidad de San Carlos. Entonces, el CSU ya había fijado una fecha específica para las elecciones, por lo que no podía habilitar el día sábado, lo que hacía que el recurso de reposición en este caso, perdón, de revocatoria que habían interpuesto fuera totalmente nulo porque no tenía ningún tipo de fundamento, no había forma y manera en la cual se pudiera justificar dicha impugnación. Y impugnaciones de esa categoría fue las que el Consejo Superior Universitario validó para anular las elecciones de los cuerpos electorales. En mi caso, yo estuve como fiscal de la planilla de oposición en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que hay que hacer mención que hace 10 años que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no tenía oposición, debido a que las autoridades de turno pues la asfixiaron administrativamente, académicamente, financieramente, no dándole dinero a la Asociación de Estudiantes de Derecho en ese momento que fue ganada legítimamente, con el propósito de eliminar cualquier tipo de oposición dentro de la Facultad de Derecho. 10 años después nos volvimos a organizar varios estudiantes y presentamos una planilla de oposición dentro de una de las facultades que tiene controlada actualmente Walter Mazariegos. A pesar de todo lo que teníamos en contra, a nosotros nos notificaron número de planilla 3 días antes, em, teniendo nada más un margen de 3 días para hacer campaña y que la convocatoria decía que teníamos alrededor de 2 semanas para hacer campaña. Entonces, desde ahí hay un tipo de irregularidad. Nosotros con 3 días de campaña logramos llegar a una segunda vuelta. Sin embargo, porque ninguno de los dos llegó al 50% más uno, que es lo que establece el reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos. Cada una de las elecciones se debe ganar con la mayoría absoluta para que sea válida. Si no, en la tercera vuelta el Consejo Superior Universitario elige al ganador en este caso. Entonces, fuimos a una segunda vuelta y en una segunda vuelta ganó la oposición. Y fueron 6 votos los que nos hicieron falta para llegar a esta mayoría absoluta. Nos fuimos a una tercera vuelta y en esta tercera vuelta es donde hubieron las diversas irregularidades, como la duplicidad de carnet y la usurpación de identidades. Personas que no habían votado, alguien más ya había votado por ellos. Fue una acción que se impugnó, sin embargo, el Consejo Superior Universitario no le dio trámite. Entonces, y hace 2 días nos dimos cuenta que el cuerpo electoral de estudiantes de la Facultad de Derecho se vendió al usurpador Walter Mazariegos, votando por Walter Mazariegos, siendo cómplices del fraude electoral. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente no estamos hablando de elecciones legítimas, no estamos hablando de elecciones apegadas a derecho, no estamos hablando de elecciones libres a plena luz del día con los medios. Para nada es así. El día de ayer yo estaba platicando con un elector de arquitectura de oposición, que fueron los únicos estudiantes acreditados dentro de la elección de rector de oposición, y me comentaban que tuvieron que pasar 3 filtros de seguridad para llegar a la elección de rector y que en el salón de rector estaba repleto de seguridad, encubierto, con mascarillas, con lentes, con armas de alto calibre. Más allá de una elección de rector académica, parecía una fosa de criminales, y eso es lo que era. Los electores de la oposición decidimos en consenso asambleario que se rompería quórum, ya que no era una elección eh, digna, no era una elección legítima.
lo cual hacía que Walter Mazariegos no pudiera llevar a cabo su elección si se rompió quórum en este caso, ¿verdad? Y se rompió quórum y no querían dejar salir a los estudiantes y a los docentes y profesionales que eran de oposición. Querían hacerlos firmar una hoja en blanco para poder dejarlos salir. Entonces, definitivamente se ha perdido la legitimidad de la Universidad de San Carlos porque desde el inicio fue un proceso viciado en el que no dejaban participar planillas de oposición, como en el caso de humanidades, en el que hacían fraudes, como pasó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en donde no se presentaba la junta directiva, como fue en el caso de ingeniería, que actualmente ya se ganó un amparo y que dicho amparo dicta que la Facultad de Ingeniería debe repetir la elección de docentes de ingeniería previo a la elección de rector. Y tampoco acataron dicho amparo. Yo en este momento entendí que ya se pidió la debida ejecutoria. Sin embargo, también tenemos otro problema, que el sistema de justicia aquí en Guatemala, hay un problema grandísimo con eso por la cooptación que tiene y que realmente lo maneja una cúpula de poder súper pequeña que responde en algunos casos en este momento a Walter Mazariegos porque está ligado a estos grupos oscuros que manejan el sistema de justicia y el Ministerio Público que está siendo objeto de politización también en este momento. Entonces, nosotros como líderes juveniles, estudiantiles de cada una de las facultades, nos organizamos el 8 de abril para estar presentes en donde dispararon, en donde nos gasearon, en donde habían drones tomándonos las caras y demás, diversas represiones. Sin embargo, hasta el día de hoy se está resistiendo pacíficamente en la entrada del campus central, que es el campus más grande que tiene la Universidad de San Carlos y donde está la rectoría, para hacer valer nuestro libre derecho a la manifestación pacífica y también demostrarle a la sociedad guatemalteca que no estamos de acuerdo con Walter Mazariegos porque es una persona que se está imponiendo dentro de la rectoría y no electa legítimamente. Entonces estamos también difundiéndolo a través de las redes sociales porque queremos que todos se enteren de lo que está pasando en la Universidad de San Carlos y cómo es que también esto es un escenario y un reflejo de lo que puede pasar en el año 2027, porque nosotros aquí en Guatemala decimos que la Universidad de San Carlos es como una Guatemala pequeña, en donde nada más están fraguando este tipo de fraudes para realmente hacerlo próximamente en unas elecciones. Entonces, yo dejaría por aquí mi aportación. Nuevamente, muchas gracias, Silvia, por el espacio y si hay cualquier tipo de duda, consulta, voy a estar aquí muy amablemente para poder responderlas. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Jennifer. Y también muchas gracias por esa resistencia, esa energía de las y los estudiantes que están ahí, como les decía en mi presentación, pues ahorita que nosotros estamos aquí en esta clase, las y los estudiantes están en las afueras del campus central resistiendo porque hay bueno, presencia policial que esperemos, ¿verdad? Que esté ahí para resguardar a las y los estudiantes en resistencia, pero también todo el personal que está controlado por este usurpador que no dudamos no dudamos que va a pretender, ¿verdad? Tomar las instalaciones e imponer medidas muchísimo más drásticas y criminalizar otra vez, ¿verdad? Como ya sucedió en el 2022, a, a quienes pues tengan una postura disidente. Entonces lo dejamos aquí, ¿verdad? Para abrir a preguntas y respuestas, pero aquí le paso a Daniela. Pues muchísimas gracias, doctora Ana Silvia, María Ramírez, Jennifer de la Cruz, por compartir con nosotros esto, pues este panorama histórico, pero también la actualidad, ¿no? Me gustó mucho justo el puente que hace la doctora entre el pasado y el presente, y qué mejor que estén ustedes que fueron, bueno, en el caso de María, pues una integrante. Y en el caso de Jennifer, pues está siendo ahora la protagonista, ¿no? Entonces, muchas gracias por este panorama. Hay algunas preguntas en el chat
Si alguien quiere preguntar, adelante, pero mientras voy a leer lo que está aquí. La maestra Adriana de la Rosa dice, aunque se mencionó que la participación era de diversas carreras, la pregunta es, ¿la mayoría de las jóvenes luchadoras serían del área de las ciencias sociales? Esa sería la primera pregunta. Eh, Bueno, des- sí, la, adelante, sí. la respondo de una vez. Sí, 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 ¿Sí? sí gusta, doctora, Bueno, sí, sí, adelante. sí, ya había leído. Bueno, yo creo que ha sido de diversas facultades. Inicialmente, pues claro, ¿verdad? Como que es como más natural, por decirlo así, que Ujú. quienes están en las ciencias sociales, porque ahí se estudia la historia, se está más en contacto con ese análisis de la realidad. Pero yo creo que esto ha ido variando y hemos tenido en los últimos años estudiantes de ciencias químicas y farmacia, por ejemplo, ¿verdad? Muy claras y muy comprometidas en este grupo que menciona Jennifer, em, que entró como ahí sí que a dar fe de lo que estaba sucediendo adentro, porque sí las acreditaron, pues había biólogas, había también odontólogas, también de arquitectura. Entonces son como de creo que se ha ido diversificando, como también mencioné en mi exposición, ¿verdad? También han Ok. ido emergiendo nuevas sujetas y sujetos dentro de la universidad. Entonces, no es solo de ciencias sociales. Esto ya es generalizado. También en los colegios profesionales, hay que decirlo, que es otro campo de lucha Me política y imagino. social, ¿verdad? Por el papel que tienen en la legislación universitaria, que eso sería materia de discutir, ¿verdad? En una reforma universitaria, porque la ley de colegiación, pues permite abrir colegios, entonces hay más colegios que facultades, más colegios profesionales que facultades. Entonces hay una anomalía de entrada, porque Jennifer mencionaba, ¿verdad? Que em, son 100 lectores entre docentes y estudiantes y 70 egresados. Es decir, hay un desbalance, porque las y los egresados no hacen vida universitaria y tienen más poder cuantitativo en este momento, tienen más votos. Y ahí pues hay otras situaciones, ¿verdad? Esto sería de hacer solo un seminario sobre la Universidad de San Carlos porque es bien complejo todo el entramado que se ha venido dando, que está vinculado con em, pues los intereses políticos partidistas y de sectores que están en esta simbiosis, ¿verdad? No sé, no es sinergia, simbiosis con los intereses internos en la universidad. Muchas gracias, doctora. Voy a leer rápidamente los dos comentarios que están en el chat y le voy a dar la palabra al doctor Nicolás y después al doctor Jesús Nolasco. Entonces, dice, la maestra Patricia López dice, María Chiqui, muchas gracias por compartir sus experiencias, escuchar sus anécdotas, nos ayuda a entender mejor una parte de la historia que no siempre se cuenta. Abrazos. Y el maestro Héctor dice, todo el apoyo a la comunidad estudiantil y de docentes que resisten en Guatemala. Ahora sí, doctor Nicolás, sí, adelante. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, yo quería sobre todo agradecerle a Ana Silvia, a Jennifer y a Chiqui Ramírez por estar compartiendo, bueno, la historia y toda la actualidad. Y les quería preguntar algo porque en los anteriores encuentros veníamos hablando de la importancia de los diálogos intergeneracionales, pero ustedes ahora directamente lo llevaron a la práctica, o sea, son tres Totalmente. generaciones de mujeres que están conectadas por toda la historia del movimiento social y estudiantil de Guatemala. Entonces yo justamente le quiero preguntar cómo hacen para poder las tres y ustedes tres también reflejando a muchas otras personas, establecer esos diálogos que les permitan mantener estas experiencias y estas resistencias en común, ¿no? Creo que eso ayuda mucho. Y después, por otra parte, lo último que le quería preguntar es si no tienen algún link o algún sitio donde estén recibiendo apoyos de otros países para
el problema está teniendo el USAC ahora, ¿no? Como también para que lo compartan antes de que cierre el encuentro por si alguien quiere interesarse un poco más o quiere apoyar desde México, ¿no? Y bueno, mil gracias, Ana Silvia, como siempre, y un gusto, Jennifer, y también María Chiqui Ramírez. Siempre se aprende un montón y es un gusto compartir espacio con ustedes. Muy bien. Jennifer, tal vez si no, no tal vez, tú tienes seguramente algún link para conectar, ¿verdad? De la Asociación de Estudiantes Universitarios o de tu asociación en Derecho. Y bueno, yo voy a decir algo y por favor, Chiqui y Jennifer se suman. Bueno, yo creo que las tres estemos reunidas hoy es un poco porque, porque yo lo pensé así y porque yo tengo la fortuna, ¿verdad? De conocer a mujeres como Chiqui Ramírez, que son mis mayoras y que las admiro y las quiero muchísimo, porque la vida nos fue reuniendo. De hecho, con ellas hicimos un grupo, un intento de grupo que se llama así, Mujeres de Fuego, para recuperar esa historia. Lo que pasa es que la vida no da, el tiempo no da para escribir esta historia con ellas, ¿verdad? Y por el otro lado, pues yo a Jennifer apenas la conozco, apenas la vi personalmente el día 8. Es decir, he venido siguiendo su trayectoria porque estamos, ¿verdad? Pendientes de todo este proceso que empezó, digamos se dio ahorita en estas elecciones, pero que viene ya desde hace algún tiempo. Entonces yo la he visto en las redes y la vida pues me la colocó ahí enfrente y entonces ya la abordé y le pregunté. Ojalá, ¿verdad? Se pudieran dar esos polílogos, les llamo yo, ¿verdad? Más que diálogos, porque no solo es entre dos. eh, Intergeneracionales, pero esos hay que intencionarlos. Y hasta ahorita eso ha sido muy difícil, ¿verdad? Porque la misma dinámica laboral, académica, en el caso de las estudiantes, hace difícil. Yo he participado en varios esfuerzos, en varias iniciativas. em, la más reciente fue en el 2019 para el 2021, que se denominó Somos 53, em, que fue la reedición de una red que quisimos hacer en el 2010, siempre en la idea de reunir a estudiantes, profesoras, trabajadoras universitarias, investigadoras, pero es muy difícil, la plaza de la universidad es muy difícil por esas dinámicas que ya comenté, laborales, personales, académicas, pero es muy necesario. Yo lo vengo planteando, ¿verdad? Es muy necesario esos encuentros para que no se pierda la historia, para que podamos tener ese privilegio de conocer de viva voz experiencias como la de Chiqui y las compañeras que todavía están acá. Por eso fue tan emotivo también escuchar a las jubiladas universitarias que estuvieron el día 8, ¿verdad? Pues son mujeres ya de 80 años y ahí estuvieron, hicieron presencia, tomaron la palabra. eh, y eso creo que es algo muy enriquecedor, pero todavía no es que esté tan, ¿verdad? Diciendo la verdad. No sé si Chiqui o Jennifer quieran decir algo al respecto. Sí, yo solo quiero agregar que la verdad, la lucha que estamos haciendo en este momento no sería posible si María Ramírez o la misma Ana Silvia no se hubieran involucrado en los momentos, en los movimientos estudiantiles y en la lucha social de Guatemala. Entonces, cada una de ellas han sido mujeres que han abierto el camino y lo han forjado para que personas como yo y más líderes estudiantiles podamos iniciar nuestra lucha en la Universidad de San Carlos. Y es como ustedes decían también, como ese relevo generacional, pero sin dejar atrás ninguna de las experiencias, ¿verdad? Porque ahí sí que, como dice la frase esta, el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, tanto María Ramírez como Ana Silvia son esa voz de la conciencia que nos ayudan a decir, bueno,
vamos por esta ruta, vamos por esta otra ruta, eviten hacer esto porque a nosotros ya nos pasó. Entonces, cada una de las experiencias son enriquecedoras para que nosotros en la Universidad de San Carlos podamos abrir el camino también a nuevas generaciones y que la lucha no quede nada más en una llamarada de tusa, por ejemplo. Gracias, gracias, Jennifer. Muchas gracias, Sí, yo, Adela. Ay, perdón, Sí, perdón. Chiqui. no, Adelante. no, no. Sí, yo lo que creo es que cada generación tiene su propio camino. Es importante conocer la historia. No, nosotros no tenemos recetas para decirles no hagan esto, no hagan el otro. Ustedes van a buscar sus propios caminos de acuerdo al contexto que están viviendo, que es totalmente diferente al que nosotros vivimos. Por lo menos sabemos ahora que hay una muerte política, pero nosotros era una muerte física, o sea, eliminarlos totalmente a todos. Yo estoy segura de que la juventud que está ahorita en las calles, que está luchando, los pueblos indígenas, las mujeres, todos tienen una capacidad de poder hacer que esto camine de la mejor manera. Y para mí, que he visto durante estos 80 años tantas cosas, es una bocanada de esperanza de la juventud que ahorita está en las calles. Yo confío mucho en que la participación en la educación académica de los pueblos indígenas, en donde hemos visto que van con sus trajes, mantienen su lengua, mantienen sus costumbres, ese es un avance para Guatemala. Porque antes, para ser estudiante universitario, se quitaban el traje, dejaban hablar lengua, como pasó con mi familia, y en cambio ahora es otra cosa. Llevan su traje con dignidad, su cultura con dignidad, están aportando. Y cuando me refiero a que la respuesta está en las organizaciones indígenas de Guatemala, es porque los 48 cantones son el ejemplo, pero hay otras organizaciones de Sololá, de Garífunas, de todos los que habitamos en Guatemala, que tienen una presencia muy fuerte. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de organización social que siguen vigentes y que son ancestrales. No es de ahorita. Durante siglos ellos han mantenido su forma su estructura comunitaria, la elección de las autoridades cada año por sus atributos, por su honestidad, por su presencia, por su trayectoria política personal dentro de la comunidad. Las autoridades se eligen cada año, preparan 6 meses antes y 6 meses para los que van a estar y 6 meses después a los que van a entrar. Pero los proyectos, los programas que benefician a la comunidad, esos están permanentes, no los pueden tocar. Se han decidido hacer reformas, por ejemplo, en el manejo del agua, y eso sigue vigente. Ninguno que llegue de presidente puede quitar esas cosas. Y entonces me he enterado que en Suiza, por ejemplo, hay un sistema parecido al que ellos tienen desde hace muchísimos años y sigue vigente. Pero como la discriminación es tan grande, no lo queremos ver. Y queremos siempre estar mirando para Europa, para otros lugares, cuando la respuesta, si los académicos, los economistas pudieran profundizar en eso, aquí tenemos la respuesta y no solo para Guatemala, de los mecanismos de organización social y de participación social. Así que adelante, que seguimos mientras se pueda. Muchísimas gracias. Hay tiempo para 2 participaciones más. Adelante, doctor Jesús Nolasco. Sí, gracias. Voy a ser muy breve. Primero, felicitaciones pues a las tres. La verdad es que nos están dando pues unas lecciones muy grandes de política, de análisis y de resistencia. Gracias por estar aquí con nosotros, nosotras, que somos particularmente docentes de bachillerato de la UNAM, ¿no? Y que también tenemos relación muy estrecha con estudiantes que participan en movimientos sociales. Mi pregunta tiene que ver, bueno, son dos. Uno,
¿existe algún mecanismo, más allá de pertenecer a los pueblos y comunidades indígenas, de involucramiento, de relación entre los movimientos estudiantiles y estas comunidades? Y la segunda pregunta, bueno, y tiene que ver con lo que ahorita están viviendo los estudiantes de la universidad. Y también, ¿cuál es el planteamiento que sigue, Jennifer? ¿Cuáles son los siguientes dispositivos de presión o de resistencia que están pensando? Porque finalmente, bueno, se están enfrentando, ¿no? a un gobierno que está acostumbrado a salirse con la suya en los fraudes, este, electorales, y qué están pensando también respecto un poco a lo que dice el doctor Nicolás, ¿no? A este aprendizaje de movimientos que también han luchado contra los fraudes electorales. Gracias. Si Jennifer, quieres, ahí te dejamos a ti para que tú compartas porque son quienes están en el campo en este momento, ¿verdad? puedo Pues en estos contestar después consensos. puedo Sí, sí. contestar después lo de los indígenas. No, Que si vaya quieres, bien. si quieres inicia tú, que fue la primera pregunta del doctor Nolasco. El, la participación indígena en Guatemala ha sido cosa de muchos años. Marginados, como siempre, parece que el movimiento de la primavera de Guatemala, 44-54, abrió un poquito la puerta para que indígenas tuvieran acceso a educación, al menos primaria. Sabemos que cuando una persona conoce la lectoescritura y la comprensión de esta, se le abre todo un mundo. Y eso ha pasado con personas de verdad renombrables aquí en Guatemala, indígenas, y que no se les da el crédito que es. Uno de ellos, por mencionar una persona, es don Adrián Inés Chávez, un maestro él es quiché, que hizo la primera traducción del Popol Vuh, del quiché al castellano, con, no, con el gran conocimiento de la lengua quiché, que es totalmente diferente y sorprendente lo que guarda esa lengua y todas las lenguas indígenas. Pero don Adrián es un ejemplo de 1937, algo así, fue que era maestro, hizo la traducción después. Es una larga historia, pero luego tenemos a un lingüista como es Sam Colop, que también él hizo hay algo por ahí, don Sam Colop, un lingüista guatemalteco, que también hizo una traducción del Popol Vuh, en donde se pone como un poema épico. Es algo realmente trascendental en Guatemala. Humberto Acabal y otras gentes, pero lo interesante es que cuando en una comunidad se daban cuenta que un niño era más inteligente, más pilas, como dicen, la comunidad entera lo apoyaba para que estudiara la primaria y luego que siguiera la secundaria. Y así vemos que a nivel colectivo se van eligiendo a las personas que tienen más pensamiento, más abiertos de mente, como sea, y capacidad de aprender, y estos han llegado a la universidad. La incursión de los indígenas guatemaltecos en la universidad, pero no el indígena renegado que deja de hablar la lengua y que quiere ser blanco aunque se mire todos los días en el espejo, ese no, es el indígena que está orgulloso del mismo para llevar su cultura así. Y lo interesante es que se han logrado meter en las fisuras, en los pequeños espacios que el mismo sistema está dando para llegar a participar de una manera más activa en los movimientos sociales. Aquí vemos entonces que, por ejemplo, Luis Pacheco, viceministro ¿de qué era, Juan? De Ambiente, que está, o de Ambiente, no me recuerdo bien, viceministro de qué era, de Energía y Minas, minas. de Energía y Minas, y él es abogado, porque de lo más interesante que he encontrado es que ellos se tiran más por las carreras como economía y derecho, porque medicina saben de medicina y se curan entre ellos, ¿verdad? Pero la cosa es que derecho y economía hay muchos abogados,
indígenas, hombres y mujeres. Y esto es sumamente importante porque ellos conocen las leyes, saben de esto. Para mí ir a platicar con Luis Pacheco y Héctor Chaclán es siempre están presos, ¿verdad? Pero los vamos a visitar porque siempre son cosas muy buenas las que se pueden obtener de ellos. Tenemos dos 12 editoriales indígenas en Guatemala que están haciendo un trabajo increíble para que los idiomas indígenas se den a conocer, con libros, con discos, con vocabularios, con todo. Es la editorial Mayabuj y la editorial Chorsamaj. Y junto con esto van calendarios mayas, de los nuevos mayas que están dándonos a conocer, a compartir con nosotros como mestizos, los calendarios mayas en donde podemos seguir día a día qué fecha tenemos entre los calendarios mayas. Es una nueva cosa, porque no nos habíamos dado cuenta, pero se han ido metiendo de a poquito, como digo, infiltrando en las fisuras que el sistema mismo ha diseñado para oprimirlos. Ahí están metidos. Y entonces vamos a encontrar, la señora que mostró en las fotos es una diputada indígena y son muy activas. Y una de esas diputadas indígenas propuso que los mismos diputados compren su comida y que cubran todos sus gastos. Nadie la peló, ¿verdad? Porque no, muy osada esta india que se mete a decir cosas que no. Pero ella andaba en autobús público y participaba, llevaba sus panes para comer en el Congreso. Otra señora de apellido Tuyuk fue también diputada y ella llevaba a su bebé y lo amamantaba ahí mismo en el Congreso. Entonces, ¿qué cosas? Cosas que no se habían visto nunca antes. Yo tengo mucha esperanza, espero que, aunque no lo vea yo, ustedes lo van a ver, de que esta es una nueva situación que no se ha dado en otro lugar más que en Guatemala. Y estamos muy orgullosos de eso. Gracias, Chiqui. Sí, Jennifer. Sí, respondiendo la pregunta de Jesús con respecto de qué otro tipo de acciones hemos evaluado con este segundo fraude, es un poco complicado, diría yo, porque sí genera bastante frustración y te lo digo a nivel personal. Yo hasta tengo miedo que lleguen a hacer algún tipo de acción administrativa en mi contra porque ya han expulsado estudiantes por defender la Universidad de San Carlos. Entonces, entiendo que la ruta en este momento nosotros tenemos un mecanismo bastante asambleario en donde cada una de las agrupaciones de oposición en cada una de las diversas facultades y unidades académicas, tanto de docentes como de estudiantes, que es este bloque que se ha conformado, que se llama Dignidad y Resistencia, diré. Tomamos las decisiones de forma asamblearia y por el momento hemos evaluado la ruta de convocar a manifestaciones enfrente del Palacio, ¿verdad? Para exigirle al presidente de la República que no se mantenga al margen de esta situación, porque la Universidad de San Carlos no es asunto nada más de los estudiantes, de los docentes o de los egresados. Es asunto de toda la población guatemalteca porque se le asigna el 5% del presupuesto de ingresos y egresos, constitucionalmente hablando, ¿verdad? Entonces, estamos evaluando eso y definitivamente presionar al sistema de justicia. En este momento tenemos la particularidad que la próxima semana toma posesión la nueva Corte de Constitucionalidad, que dentro de la nueva Corte de Constitucionalidad pues está una nueva magistrada, la primera magistrada de pueblos indígenas y asimismo también podría decir que la primera magistrada que viene de luchas sancarlistas. También viene del movimiento estudiantil, de los tejidos universitarios, ¿verdad? Y estoy hablando de Astrid Lemos. Entonces tenemos esa ventaja, podría decir, que definitivamente esperemos sea positivo para nosotros a la hora de otorgarnos los múltiples amparos que ya se han interpuesto a la Corte de Constitucionalidad el día de hoy. La Asamblea de Colegios Profesionales, o sea, los presidentes de los colegios profesionales en asamblea desconocen la elección de Walter Mazariegos e interpusieron un amparo para que la elección se declare nula, porque es lo que es, eso
yo tengo hasta una discrepancia con decirle elección, porque realmente no fue una elección, fue nada más mis amigos y yo nos encerramos en un cuarto y lo nombro y dejo a toda la oposición afuera y dejo a todos mis adversarios afuera, empiezo a disparar, empiezo a tirar gas pimienta, empiezo a huir, porque eso fue lo que pasó. La policía entró al Hotel Casa Santo Domingo porque había una exhibición personal, porque no dejaban ingresar al hotel, estaban selladas las puertas, tuvieron que hacer uso de la fuerza pública. Y Walter Mazariego se fue huyendo por uno de los túneles que tiene ese hotel y después se fue en un helicóptero, que dicho helicóptero es de un diputado del Congreso de la República. Entonces ahí sí se ve que hay colusión entre actores políticos para que Walter Mazariegos se logre perpetuar. Pero regresando a la respuesta de la pregunta, estas son las dos acciones, ¿verdad? Manifestarse en contra de este fraude enfrente del Palacio Nacional, enfrente de la Universidad de San Carlos, como se está haciendo en este momento, y enfrente de la Corte de Constitucionalidad para ejercer presión y que realmente otorguen los amparos, ¿verdad? Éramos alrededor de 300 personas, no sé si éramos más al final, en el antiguo Guatemala. Y cada vez las movilizaciones y las concentraciones son mucho mayores. Entonces esperamos que estas acciones por el momento puedan dar frutos, ¿verdad? Porque ahorita solo queda la vía legal, lastimosamente, y esperamos que la Corte de Constitucionalidad, que es la responsable de hacer velar nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, sí dé frutos, ¿verdad? Y por primera vez en la historia sí se coloque el lado correcto de la historia, que es en el lado de la sociedad guatemalteca, del estudiante de la Universidad de San Carlos, docente y profesional. Muchísimas gracias por sus respuestas. Me anima mucho esto, de verdad, mucho, mucho. Maestra Tania, adelante, por favor. Ay, muchas gracias. Ya sé que estamos sobre tiempo. Una No, disculpa, no, tú nada más tranquila, rapidísimo. tranquila. Pues agradecer sobre todo a Ana Silvia Monzón por toda su presentación, muy didáctica, muy clara. La verdad es que yo desde mi formación no tengo conocimiento vasto de Guatemala, desconozco mucho de su historia y agradezco muchísimo esa claridad con la que expuso las imágenes que nos compartió, que dan esa vivacidad a la historia y muchísimas gracias por su claridad y por todo lo que nos compartió. También a Chiqui por su experiencia y por seguir siendo esa mujer fuerte, ¿no? En los movimientos. La verdad es que desde acá se percibe esa contundencia con la que ha luchado y ojalá pudiera compartirnos más adelante los textos que va a publicar más adelante con esta vivencia que ella tiene. Y pues a Jennifer también mandarle toda la fuerza, pues le agradecemos mucho también porque qué sería los movimientos sociales y las nuevas generaciones que realmente están empujando, conscientes, críticas, con esa claridad también que tiene en sus respuestas y su conciencia crítica, pues es admirable siendo tan joven también. Y ojalá pues tengamos más oportunidad de hacer algún evento más adelante con ustedes Ujú. en el bachillerato, con perspectiva de género, con todos esos conocimientos que tienen. La verdad es que me quedé muy sorprendida por todo lo que desconozco y lo que me gustaría conocer más desde Guatemala, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchísimas gracias, Tania, por tu comentario, que esto anima muchísimo a todos, ¿no? A todos los que estamos aquí presentes y que eres vocera de lo que también pensamos muchos de nosotros. Muchas gracias. Em, pues si no hay nada más, compañeros y compañeras, la verdad es que acabamos de iniciar este módulo 2 con todo. Estoy muy impresionada, estoy muy, muy animada por nuestras invitadas de esta sesión. De verdad, muchos aplausos, muchísimas gracias por haberse conectado desde Guatemala. Gracias. Un abrazo, mucha fuerza para lo que sigue en el movimiento estudiantil. Eso es lo que les deseamos. Y también comentarles, compañeros, que vemos 55 personas y yo veo poquita lista. Entonces, por favor, pasen lista, entre otras cosas. Disculpen. Este. Y pues bueno, pues los esperamos el siguiente viernes, por favor, a todos y todas. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Ana Silvia Con mucho Monzón. gusto. Gracias, Muchas Jennifer. gracias. Gracias, María Chiquis Ramírez. Un abrazo con mucho cariño desde México hasta Guatemala y mucha fuerza.
Muchas Gracias. gracias a Mucho Muchas ustedes. gracias, gusto. Ana Un Silvia, abrazo. Jennifer Gracias, Chao, hasta luego. chao, y Chiqui, que Nicolás. estén Muchas bien. Un gracias. abrazo gigante. Saludos a todos, un Gracias, gracias, abrazo. Nos vemos. gracias.